Hola, buen día. Vamos a ver el día de hoy la clase de ortopedia sobre cadera. En ella vamos a ver las patologías infantiles y las patologías en pacientes adultos. Los objetivos de esta clase es que usted pueda entender lo que más frecuentemente se pregunta en el examen, los casos clínicos, cómo contestarlos con respecto a esta materia y espero que sea de su agrado. Iniciemos. Vamos a hablar primero de un paciente masculino de 2 semanas de edad, el cual es traído a la consulta por su madre, la cual refiere que al cambiar el pañal escucha un clic en las caderas de su hijo, así como en los glúteos, que los observa disparejos. A la exploración física, la maniobra de luxación y reducción de caderas son positivas. La radiografía AP de la cadera se observa la cabeza femoral en el cuadrante inferior externo de Hilger-Rainer y de Perkins. Seleccione usted el diagnóstico que considere correcto. Y tenemos como opciones, y este es el primer consejo que les voy a dar durante esta sesión que vamos a tener, es observen bien las opciones. Siempre vamos a tener un distractor al lado de la respuesta correcta, ¿ok? Entonces son las dos opciones que siempre se parecen más. Y generalmente van a encontrar la respuesta correcta en una de estas dos opciones. Ahora, si ustedes conocen el diagnóstico y sin ninguna dificultad pueden contestar, háganlo de una vez. Ahora, la respuesta correcta en esta pregunta es una displasia congénita de cadera. La mayoría de la gente se equivoca y escoge luxación congénita de cadera. ¿Por qué? Porque es el slang, el idioma mal utilizado que sucede en los hospitales y nosotros tenemos que aprender a utilizar el lenguaje que viene en los libros porque es lo que el examen nos va a requerir. En este caso, una displasia significa una malformación congénita de la cadera. Una luxación significa que se pierde la relación articular entre el contenido y el continente articular y eso puede sucederle a una persona de cualquier edad. En cambio, una displasia habla de algo que es congénito. Y esta maniobra donde se escucha el clic es la maniobra de Barlow y la maniobra de Ortolani. Acuérdense, Barlow, Barluxa o reduce Ortolani. ¿Ok? Para el diagnóstico se toma una AP de pelvis y en esta AP de pelvis vamos a poder observar esta situación que se ve en esta imagen. Tenemos un lado sano como referencia y un lado enfermo como para el diagnóstico de nuestra enfermedad. En el lado sano podemos ver que primero lo que es la línea de Perkins se hace como una bandera de México o de Italia o de Francia, con el hueso ilíaco y entre lo que es la línea externa y media, o sea, el 30% de su superficie, tiramos esta línea de forma perpendicular al piso, pasando por el borde acetabular externo. Luego la línea de Hilger-Rainer es en los bordes acetabulares mediales. Hacemos esta segunda línea y vamos a obtener cuadrantes a partir de estas dos líneas, los cuadrantes medios y los cuadrantes laterales. Del borde acetabular inferior al superior se hace otra línea. Esta se conoce como el ángulo de Coleman. Y el ángulo de Coleman, lo normal es que sea menor a los 33 grados. ¿Ok? Menos de 33 grados y podemos decir que nuestro paciente es un paciente sano, ¿ok? En cuanto a la formación de su acetábulo. La cabeza femoral debe estar en los cuadrantes internos, ahí debe localizarse, y lo que es el agujero obturatriz de la pelvis debe de formar un arco que conocemos como el arco de Shenton o línea de Shenton que va del trocánter menor y va al agujero obturador de la pelvis. En caso de que esto no esté adecuadamente formado, vamos a ver la pérdida del arco de Shenton, así como podemos ver que el ángulo de Coleman va a estar más abierto, va a ser más obtuso, menos agudo, va a ser mayor a esos 33 grados a los que nos referíamos. En la cadera afectada también vamos a ver
que la cabeza femoral se va a encontrar en los cuadrantes externos de la línea de Perkins y Hilge-Reiner. El tratamiento de esta patología es con un arnés de Pavlik durante 6 meses o el uso de un doble pañal. Vamos a tomar radiografías cada mes para valorar la evolución del paciente, ¿ok? Y en estas radiografías vamos a volver a tomar este ángulo de Coleman y en el momento que sea menor a 33 grados, usted puede retirar el arnés de Pavlik o bien el doble pañal. Perdón. En el siguiente caso, vamos a encontrar un paciente masculino de 6 años de edad, el cual acude a consulta por dolor en la rodilla derecha y una marcha antálgica. Inició hace 12 semanas con una molestia leve en la rodilla. Evoluciona con un aumento de intensidad de la escala visual análoga, que es la que valora el dolor, del 1 al 3. O sea, aumenta el dolor en las primeras 6 semanas. Actualmente refiere una escala visual análoga, discúlpenme, de 7 en la rodilla derecha y una presencia de una marcha antálgica. Es decir, al caminar, el paciente trata de corregir el apoyo para evitar el dolor. Y a la exploración física vamos a ver una limitación en el movimiento de flexión de la cadera y la rotación interna de esta cadera. Esto se le conoce como maniobra de Patrick y se vuelve positiva. En los rayos X vamos a ver una silla de montar presente en la cadera. Ahora, cuando vean un caso clínico, yo les recomiendo, en primer lugar, busquen las palabras clave. Las palabras clave que se encuentran en todos los casos clínicos son las que nos dicen el diagnóstico, las que nos inmediatamente revelan la respuesta a esto, ¿ok? Y en este caso tenemos una palabra clave muy, muy bonita, que es silla de montar, ¿de acuerdo? Dicho esto, aquí están nuestras opciones. La opción A, malformación ósea intensa; B, displasia congénita de cadera; C, Legg-Calvé-Perthes; D, epifisiolistesis; y E, artritis séptica. Entonces, una silla de montar es una palabra que solamente vemos en esta enfermedad y ustedes yo creo que ya la identificaron, es la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes. ¿Qué es Legg-Calvé-Perthes? Bueno, para empezar, el doctor Legg en Londres, Calvé en Francia y Perthes en Alemania en 1836 descubrieron la enfermedad al mismo tiempo y por eso tienen los 3 nombres. ¿Esto a qué le suena? Esto suena a más bien que esta enfermedad ya se conocía desde antes. Hubo un médico en la antigüedad que la reconoció a esta necrosis avascular de la epífisis de la cadera femoral y al haberla descubierto no publicó, no hizo un registro o de propiedad intelectual de su descubrimiento. Entonces pasan los años y estos 3 médicos toman provecho de esto y queriendo inmortalizarse, los 3 publican, pero publican al mismo tiempo. En aquel entonces, el que era el presidente de la Academia de Ciencias en París, no había Organización Mundial de la Salud en aquel entonces, determina ponerle el nombre de los 3 médicos a esta patología para evidenciarlos que trataron de apropiarse de algo que no era suyo. Y este médico, que era presidente de la Academia de Ciencias, no era ni más ni menos que Sir Charles Darwin, el que puso orden aquí en cuanto al derecho intelectual. Entonces, quien quiera que haya descubierto esta patología, sabemos que no fue ni Legg, ni Calvé, ni Perthes. Bueno, quitado este dato curioso, les tienen que recordar que la presentación de dolor referido a la rodilla es lo que la mayoría de los niños va a referir. ¿Por qué? Las caderas no tienen inervación propia, ¿ok? La cabeza del fémur junto con el acetábulo tienen líquido sinovial, cartílago articular, pero no tienen nervios en su componente interno, ¿ok?
Entonces, ¿qué sucede? Cuando tienes una patología de cadera, no le duele la cadera a la persona, le duele la rodilla o la columna, dado que el cuerpo da esa marcha antálgica, ¿no? O sea, el pararse y caminar apoyando más de un lado empieza a generar el dolor en las articulaciones que son inmediatas a la cadera. Y en este caso, puede ser la rodilla o la columna lumbar. Aquí tenemos una articulación de cadera, como pueden ver desde el lado izquierdo, y los vasos sanguíneos que la irrigan. Tenemos los grandes vasos, como es el caso de la aorta abdominal, la ilíaca primitiva, la ilíaca externa, que se convierte en arteria femoral pasando el ligamento de Popard, y van a tener la arteria femoral profunda y la superficial. La profunda va a dar estas ramas que ven ustedes aquí, que se conoce como las arterias circunflejas. Estas van a circundar el fémur y van a dar estas pequeñas ramas que forman un plexo sanguíneo que nutre por el cuello, siguiendo el cuello del fémur hasta la cabeza, y estas tienen forma de red, por eso se le conoce como el plexo retinacular. Esto da 90% del aporte de sangre a la cabeza del fémur. Este plexo, si se ve interrumpido en su función, o sea, se obstruye, es en donde deja de aportar oxígeno a la cabeza del fémur y el paciente presenta esta necrosis avascular. Pero antes de la necrosis, recuerden que hay un periodo de isquemia. Todos los tejidos antes de llegar a morirse tienen que primero tener isquemia, y esta isquemia o falta de oxígeno va a ser generada ¿por qué? Díganme ustedes. Bueno, han de pensar en distintas cosas. Yo creo que para cualquier patología que hablemos en medicina, debemos de recordar, como el signo de los alquimistas, la estrella de 5 picos, o como cuando usted entra a cualquier iglesia de cualquier religión, va a encontrar a los santos así, con la mano alzada, o los dioses, o los profetas, así. Esta es la mano, los 5 dedos. Esta debe ser la mnemotecnia que usted, colega médico, debe de utilizar. 5, ¿ok? ¿Cuál es la principal causa para cualquier patología que pueda tener una persona? Lo más común, ¿sí? Lo más común. Siempre en un examen, recuerden que hay que contestar lo más común primero y de ahí irse a lo más raro, en un orden de frecuencia. Entonces, lo más común es traumatismo, el trauma. Probablemente usted hoy ya se levantó y se golpeó con algo, una pierna, un brazo o un pie, ¿no? Con una mesa, no sé. Esto es lo más común. Una caída de bicicleta, de moto, un choque automovilístico. ¿Ok? En el caso de los niños, un golpe puede lastimar el plexo retinacular y obstruir el flujo sanguíneo a la cabeza del enfermo. Segundo lugar de patologías en frecuencia, el segundo dedo de la mano. ¿Cuál sería? Muy bien, si pensó usted en infecciones, está en lo correcto. Y de las infecciones tenemos las más frecuentes primero, las bacterianas. ¿Y de las bacterianas cuáles? Las de gram positivos. Y de gram positivos pasamos a una menor frecuencia de gram negativos. Y de bacterias pasamos luego a pensar en micobacterias, ¿sí? Como la tuberculosis, como la lepra, o podemos pasar ya a cosas raras como hongos, como lactinomices, como todas las enfermedades fúngicas que hay, y finalmente los viruses, ¿no? Y ya de los viruses pasamos a lo más raro, las enfermedades por priones y cosas más extrañas. Entonces igual hay que seguir un orden de frecuencia. Entonces el segundo dedo son infecciones. Una infección, una sepsis puede ocasionar trombos que obstruyan también lo que es el plexo retinacular. Tercero, la frecuencia, una enfermedad inflamatoria. ¿Ok? Inflamación. El dedo medio es la inflamación. ¿Cuáles son las enfermedades inflamatorias? Todas las enfermedades autoinmunes y las enfermedades reumáticas. ¿Ok? Dentro de estas, ¿cuáles tenemos? Las vasculitis, por ejemplo. Tenemos dentro de las vasculitis la enfermedad de Berger, la de depósito de IgA, lo que es el síndrome
pulmón, riñón, ¿no? Podemos tener Takayasu, Kawasaki, en fin, una cantidad enorme de vasculitis que nos pueden obstruir los vasos sanguíneos. Además de estas, ¿qué otras enfermedades inflamatorias puede imaginar ustedes? Bueno, las reumatológicas, como el lupus, la artritis reumatoide, lupus eritematoso discoide, la espondilitis anquilosante, ¿ok? Todas estas nos pueden obstruir los vasos sanguíneos y dar también una necrosis de la cabeza femoral. Luego, en cuarto lugar, ¿qué patología debe pensar usted? Y esto va para cualquier pregunta del ENARM, medítelo. ¿Ok? ¿Cuál es la siguiente en frecuencia? Ya entramos en el territorio de lo raro. Pasando al inflamatorio ya son raras las cosas. O sea, ya descartamos traumatismo, ya descartamos infecciones. Ahora vamos sobre lo inflamatorio. Como lo inflamatorio ya descartado, vamos sobre algo más raro. ¿Qué sería más raro? Los tumores. Lo oncológico. Un tumor te puede obstruir esta zona también. Y por último, a ver, ya descartaste trauma, infección, inflamación y tumor. ¿Qué te queda? Lo congénito, ¿ok? Una malformación congénita. Recuerde usted que las malformaciones congénitas son la parte, lo último que debe pensar al contestar un examen. Es lo más raro y no deje guiarse, a menos de que esté usted 100% seguro que es la respuesta, por una enfermedad genética. ¿Ok? Dicho todo esto, vamos a entender que se obstruye el flujo sanguíneo y viene un periodo de isquemia. El hueso puede estar hasta 12 horas sin oxígeno antes de necrosarse, pero como no hay nervios, estos niños pueden pasar días y hasta que el niño literalmente no puede caminar del dolor, los papás se dan cuenta y ahí es cuando nos lo llevan. ¿Y qué pasa con un hueso necrótico? Un hueso necrótico, el cuerpo, ¿qué le hace a ese tejido necrótico? ¿Qué pasa con el tejido necrótico dentro de tu cuerpo? ¿Y cuándo es hueso? Eso, es reabsorbido. Los macrófagos llegan, toman ese tejido y lo empiezan a reabsorber. Entonces, el hueso, la cabeza femoral de ser una esfera, empieza a perder su esfericidad. Se colapsa y como pueden ver aquí en la imagen, tiene 3 grados diferentes. Primero, el grado de la isquemia y necrosis. Segundo, el colapso de la esfericidad. Y tercero, la formación de esa silla de montar. Y ahí es cuando ya tenemos que el paciente puede regenerar sus vasos sanguíneos, el flujo vuelve y repara el hueso como si fuera una fractura el niño. Eso solo en niños. Los ancianos no tienen esta capacidad, ¿ok? Ni los adultos tampoco. ¿Cuál sería la forma de hacer un diagnóstico adecuado de esta enfermedad? Primero una AP de pelvis, una AP de cadera y el gold standard es la tomografía axial computada. Una vez que podamos identificar en qué etapa de estas 3 se encuentra, recuerden, volvemos, etapa 1, etapa 2, etapa 3, ¿ok? Si se encuentra en silla de montar ya es la última etapa, ¿de acuerdo? ¿El tratamiento cuál sería? Pues ponemos 2 clavos o 2 tornillos que mantengan en su lugar a la cabeza femoral, permitiendo que sane, que el hueso vuelva a integrarse con esta cabeza y eso va a ayudar a que solo el niño regenere el tejido dañado. Como se ve en ese ejemplo. Muy bien, entonces ya identificaron ahí lo que es la lesión, la cabeza por un lado y por el otro el cuello, y los 2 tornillos que la fijan en su posición. Luego seguimos con un arnés en A. Esto para mantener separadas las piernas es diferente al arnés de Pavlik que el arnés en A. El niño puede caminar con el arnés en A, ¿ok? Medio incómodo, pero durante 4 semanas al usarse permitimos que se integre una vez más la cabeza al cuello femoral y el paciente tenga mejoría clínica. Siguiente caso clínico. Acude a la consulta un niño obeso de 13 años de edad.
Se queja de dolor en la ingle y es traído por su madre al caminar cojeando. Al sentarse en la silla del consultorio, su planta del pie afectado apunta hacia el otro pie y en la exploración física, la rodilla normal pero muestra movimiento limitado de la cadera al hacer flexión. Y ustedes pueden ver que se va en rotación externa y no puede rotar el pie afectado de manera interna. Sí, o sea, al acostarse, ven que un piecito ¡pum!, se le va hacia el lado derecho. Aquí hay una palabra clave muy importante. El paciente es obeso y tiene 13 años. O sea, está en el estirón o en el sprint de crecimiento y además tiene sobrepeso. ¿Cuál sería el diagnóstico correcto para esta enfermedad? Y fíjense, les pongo opciones pasadas para que pueda descartar y no se equivoque. Muy bien. Si usted pensó en una epifisiolistesis, está en lo correcto. ¿Qué es la epifisiolistesis? En ortopedia tenemos 5 urgencias ortopédicas y esta es la primera que les voy a platicar, la epifisiolistesis. Aquí es en donde tenemos un desplazamiento de la cabeza femoral sobre el cuello y ese plexo retinacular del que ya hablamos se lesiona, entonces el hueso entra en isquemia y igual que el calvepertes puede hacer necrosis. Entonces tenemos 12 horas para poder ayudar a este paciente. La diferencia es que la epifisiolistesis se da ya en adolescentes, mientras que el calvepertes es en pacientes más jóvenes, más pequeños. Además de que imagínense este niño obeso. ¿De qué tamaño será el diámetro de sus cuellos femorales? 1 centímetro, 2 centímetros de cartílago que sostienen todo ese cuerpo del niño. Y además el niño se sube a un brincolín, a un tumbling y empieza a brincar, pues no resiste la fuerza y ¡pum!, hace la epifisiolistesis. El diagnóstico, igual que la patología anterior, se hace con radiografías y un TAC, el gold standard. Tratamiento, ahorita vamos a hablar de él. Primero, observen qué grado de epifisiolistesis tiene el paciente, o sea, qué ruptura del cartílago de crecimiento tuvo. Ojo, es diferente. En el calvepertes se obstruyen los vasos sanguíneos, aquí hay una lesión, una ruptura del cartílago de crecimiento, que es traumática. Y el grado de desplazamiento lo dividimos en 1, 2, 3 y 4. Es decir, 1, 25% de pérdida de relación anatómica entre el cuello y la cabeza. Grado 2, 50%. Grado 3, 75 a 99%. Y 100% es un grado 4. Ahí está resuelto el problema con 2 tornillos canulados. Estos para mantener la cabeza en su lugar y permitirle al niño regenerar su cartílago y recuperar su función en la cadera. Y a la otra cadera, la que no está fracturada, le ponemos por prevención de que haga una epifisiolistesis contralateral, clavos de Kirchner. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo se puede dejar esto? Normalmente se deja 6 semanas. ¿Ok? Después de esto pueden retirarse los clavos de Kirchner, que los pueden dejar por fuera de la piel, para ya nada más jalarlos sin necesidad de abrir al paciente, y los tornillos igual. ¿Por qué deben de retirarse? Porque si no los retiras, no le permites crecer a ese cartílago de crecimiento y pues el paciente luego va a tener una deformidad y alteración de la marcha, y la alteración de la marcha conlleva a más patología. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de una patología. Esta se da principalmente en adultos. Todo lo que acabamos de platicar sucede en niños. Ahora, esta clase es desde cadera. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es en adultos. ¿Y cuál es la enfermedad más común en adultos? Es la osteoartritis. Y la osteoartritis se divide en 5 grados, pero en realidad son solo 4. Porque el grado 0 es normal, es absurdo, existe por clasificación, pero bueno, vaya, es normal. Grado 1 es una osteoartritis dudosa, es un dudoso ensanchamiento del espacio articular y puede o no tener osteofitos. Osteofitos son proyecciones articulares de hueso en la articulación. Grado 2,
hay un posible ensanchamiento del espacio articular y presencia de osteofitos. ¿Ok? En uno es dudoso, en el otro o sea, se ve, pues, o sea, es posible. ¿Ok? Este estrechamiento del espacio articular es pérdida del espacio. ¿Okay? Disculpen si dije mal la palabra ensanchamiento, a veces la cabeza falla y mezclo palabras, pero este estrechamiento es la pérdida del espacio que permite evitar la fricción que hay entre superficies óseas. ¿Okay? Cuando usted camina, tiene un índice de fricción, sus articulaciones menor a 0. ¿Cuál es el índice 1 de fricción? Se pregunta, es hielo sobre hielo, o sea, así de suave. Usted tiene 0, o sea, es casi increíble, casi inexistente esta fricción. Pero cuando se pierde el espacio articular y no hay líquido articular ni cartílago, hay fricción entre los cartílagos y ahí es en donde empiezan los problemas. Disculpen. Entonces, en el grado 3 hay estrechamiento del espacio, osteofitos moderados múltiples y hay una leve esclerosis entre las superficies óseas. Es decir, la superficie ósea se ve más radiopaca, o sea, más blanca en la radiografía de lo que se ve normalmente. Y en el grado 4 hay pérdida del espacio, hay hueso con hueso y mucho dolor. Además de los osteofitos puede inclusive existir geodas dentro del hueso. Como aquí se puede ver en la radiografía, ahí donde están las flechas, donde dice geoda, pueden ver una lesión que es como una burbuja dentro del hueso que se forma, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué se hace en el tratamiento de esta patología? Lo mismo que se va a hacer en esta siguiente patología, la cual es diferente. Pero las dos tienen el mismo tratamiento en estos pacientes que generalmente son mayores de edad. Entonces, un hombre de 77 años de edad que cae mientras corre en el asilo, alucinando que lo siguen los partidos políticos por ser el poseedor del conocimiento único y secreto de cómo hacer a la selección mexicana ganar. Así es, ese conocimiento sería muy valioso ya que nunca ganan. Al caer, se lastima y es incapaz de ponerse de pie. Y el consultorio con la pierna acortada y rotada de manera externa. Ya suena familiar. ¿Qué tiene el paciente? Todos pensaron fractura de cadera. Muy bien, pero ¿en qué parte de la cadera? La parte de la cadera afectada, la más común, es el cuello femoral. Y este cuello femoral, la respuesta correcta, lleva todo el riego sanguíneo, acuérdense del plexo retinacular, ¿sí? Además de que va a haber una necrosis del hueso y estos pacientes, los ancianos, recuerden, no regeneran vasos, no hay cartílago, ya consolidaron, es puro hueso. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Igual que en osteoartritis, es una prótesis total de cadera. Ahora, hay tipos de fracturas de cadera. En el cuello vamos a tener las que son subcapitales, las que son a través del cuello y en la base del cuello. ¿Ok? Y de acuerdo a su desplazamiento, tenemos una clasificación que es la de Garden, como jardinero en inglés, de la cual vamos a hablar más adelante. Y hay otro tipo de fracturas que no requieren prótesis. Por ejemplo, las que son intertrocantéricas, subtrocantéricas o del trocánter mayor o menor. La clasificación de Garden se divide en 4. Uno es una fractura del cuello sin desplazamiento, donde hay contacto de las dos superficies óseas. ¿Ok? Una tipo 2 es con un mínimo desplazamiento de las superficies óseas. Grado 3 es con un desplazamiento del 50% o mayor. Y grado 4 es una pérdida total de la relación anatómica entre la cabeza del fémur y el cuello femoral. Tratamiento
la cirugía más exitosa del siglo XX, cortesía de la especialidad más maravillosa que es la ortopedia, es esta. Aquí tenemos un caso de osteoartritis, como les dije, es el mismo tratamiento. Se ven los osteofitos, la pérdida del cartílago debido a la fricción. Entonces quitamos la cabeza, rimamos el acetábulo, preparamos el fémur para colocarle un vástago. Entonces rimamos y este vástago está hecho de titanio poroso, ¿ok? Se coloca junto con una cabeza que puede ser metálica o de cerámica. Se pone un acetábulo metálico que fijamos con tornillos hacia el hueso ilíaco para que no se mueva. Y ponemos un inserto de polietileno de alta densidad. Es la forma elegante de decir plástico. Eso disminuye la fricción. Ahora, con el tiempo, el hueso crece dentro de la porosidad del titanio, fijando, amarrando la prótesis. Y tenemos así un implante que es biomecánico, es decir, el paciente con sus músculos se mueve, esta parte mecánica del cuerpo, la cual no falla. Es una cirugía maravillosa, ya que el paciente sin dolor se reincorpora a su vida normal. Es una cirugía también complicada, no cualquier ortopedista la puede hacer, ni cualquier médico, y lleva mucha práctica, una curva de aprendizaje bastante pronunciada, además de que los componentes metálicos, así como el plástico, tienden a durar únicamente de 15 a 20 años, y 30%, es decir, una tercera parte de los pacientes que se ponen prótesis de cadera pueden tener complicaciones, como que la angulación del acetábulo haya sido incorrecta y se le luxe frecuentemente la prótesis al paciente, que al caminar con ciertas posiciones genere dolor, que el paciente sangre, que se infecte, que se tenga que retirar la prótesis y no se le pueda poner nada. Esto se llama cirugía Girlestone y ya es el último paso para un paciente cuya prótesis falla. Muy bien, entonces ahora pasemos a los pacientes que no necesitan prótesis, como este caso. Una mujer de 77 años de edad, la cual va en el asilo con un hombre que siente que lo persiguen, choque con ella. Entonces este accidente sucedió en el asilo, tenemos dos caderas y llegan al consultorio con la pierna cortada y rotada de manera externa también. A la radiografía muestra que tiene una fractura intertrocantérica. Si recuerdan la imagen que les mostré, está el trocánter mayor y el menor y el cuello. Entonces de trocánter mayor a menor. Aquí no hay plexo retinacular, ¿ok? Estamos por debajo de él. Entonces el riego sanguíneo al hueso no está afectado, lo que quiere decir que puede haber consolidación ósea si nosotros aproximamos de manera adecuada estas superficies óseas. Lo que nos lleva a buscar este tratamiento que está delante de ustedes. Muy bien, la C, tratamiento con placa DHS o Dynamic Hip Screw. Aquí tenemos la clasificación de las fracturas intertrocantéricas. La tipo 1, como les dije, del trocánter mayor al menor. La 2, igual, pero con apertura, ¿sí? Con pérdida de la relación anatómica. La tipo 3 es una fractura del trocánter mayor junto con la línea intertrocantérica. ¿Sí? Aquí se ve el trocánter mayor separado. La tipo 4 es el trocánter menor y la línea intertrocantérica. Y la tipo 5, donde tenemos los dos trocánteres, así como la línea intertrocantérica afectada. El tratamiento es este dispositivo, la placa DHS. Entonces, en un quirófano con una mesa de tracción que usamos nosotros, los ortopedistas, damos tracción, rotamos y logramos la reducción de los huesos con un fluoroscopio. Estamos revisando. Un fluoroscopio son rayos X en quirófano que nos dan una imagen en una pantalla. Y colocamos esta placa, pero antes de la placa ponemos el tornillo. Digamos que se pone una guía, un clavo de Kirchner. Y ya que tienes todos los pedazos de hueso alineados a 135 grados, que es la angulación que debe de tener la cadera, colocas este tornillo que es grueso, sí es grueso, deslizante se llama, entra hasta la cabeza, lo dejamos con un espacio de colchón óseo para evitar que se vaya a protruir con el peso del cuerpo y acto seguido colocamos la placa detrás del tornillo, los tornillos hacia el fémur y un contratornillo que presiona la placa
contra el tornillo, logrando la reducción, como se ve en esta imagen, de la fractura intertrocantérica. Y consolida el hueso y al cabo de un año usted puede retirar este dispositivo o se deja. Bueno, pues agradezco mucho su atención. Yo soy el doctor Agustín Telles y continuaremos con las otras clases de ortopedia. Les deseo que tengan un excelente día.